Nos encontramos en el cantón Chanzaza, provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, con el profesor Jaime Medina, profesor y educador por 25 años en el magisterio. Bienvenido, profesor, a Forvisión. Muchísimas gracias por la entrevista. Tengo mucho gusto de poder compartir con tan digna señorita esta entrevista. Profesor, ¿cuál es su género de música preferida? Bueno, la música es muy hermosa ante todo, ¿no? Pero claro, hay que tomar una particularidad por ella. Realmente desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado la música, las baladas, la música también folclórica y, ¿por qué no, la música nacional, la nuestra? El recuerdo de su niñez. Bueno, de mi niñez tendría que contarle muchas anécdotas. Vamos a ver si tratamos de poder poner una que sea la más bonita, ¿no? Así es. Recuerdo de mi niñez que había una ocasión, yo tenía mucho gusto por jugar a la construcción de carreteras, ¿no? Siempre fabricaba yo los vehículos con tapillitas, tapacoronas, en maderitas que sobraban por ahí de los carpinteros. Y bueno, elaboraba en el bordo de la casa la famosa carretera. Bueno, y para tener que traer los materiales para hacer los puentes, había que concurrir al campo, cortar los palitos y traer. Y en una de esas me corté la mano por cortar los palitos. Eso fue una anécdota, ¿no? Muy difícil porque tenía que curarme y era muy difícil. Mi mamá no me aceptaba que me había ido a hacer eso por estar en el pueblo. Así es un lindo recuerdo de su niñez. Ahora nos puede contar cuál es su hobby preferido. Bueno, mucho amo el deporte del voleibol. Asimismo, desde joven siempre incursioné por el deporte, el ecuavoli, ¿no? El ecuavoli en nuestro país se llama el ecuavoli, que se juega de 3 por cada lado. Recuerdo que más o menos cuando tenía unos 14, 15 años era muy buscado porque era el servidor adecuado para, en ese entonces, los jugadores que colocaban. Para el juego del voleibol. Sí. Ahora, díganos en 3 palabras para describirse. Bueno, primeramente soy sencillo, constante y dedicado a mi trabajo. ¿Su programa de televisión preferido? El programa de televisión preferido para mí en Ecuador pues es mucho los deportes y también las noticias que pasan, en este caso Teleamazonas y TC de Guayaquil. ¿Qué tipo de películas más le gustan? Las películas de mi agrado pues son la comedia, el drama y la aventura. Son películas muy bonitas, especialmente de artistas mexicanos como es Cantinflas, conocido a nivel mundial, ¿no? Y también La India María, que es muy divertido. Son excelentes actores de películas. Dramatistas, ¿no? Hacen mucho drama. Una pregunta muy importante. ¿Cómo se verá usted después de 10 años? Oye, sería difícil pronosticar qué es lo que va a ocurrir después de 10 años, pero con la profesión que hemos tenido y la relación que ha habido entre amigos, considero que mis 10 años después de esta edad más adelante, quizá ya esté retirado de mi trabajo, de ser docente y quizá pueda seguir haciendo la actividad deportiva, el vóley, ¿no? Y más que todo quisiera ser jovial con mi familia, hacerlos sentir a ellos que yo no estoy en una edad crítica de edad, ¿no? Sino más bien regocijarme con la compañía de mis hijos, mis nietos y todos mis familiares. Mantenerse en actividad con su familia es lo más importante. Visitar los lugares donde se hace deporte, nadar con mis nietos, mis nietas y bueno, hacer una vida donde yo no tenga que sentir esa edad de vejez, ¿no? Sino sentirme, mantenerme con la edad que tengo. Así es, disfrutar de su familia. Disfrutar con los chiquitines que son las joyas que yo tengo, ¿no? La joya más preciada que puedo tener, ¿no? Así es. Una cosa que no dejaría por nada de hacer en este tiempo. Bueno, visitarnos entre la familia y conservar el deporte y comer. Sería bueno comer, mantenerse con una alimentación equilibrada.
equilibrada para fortalecer nuestro organismo, ¿no? Pues lo que más me gustaría es siempre estar compartiendo con los pequeñines de la casa, mis familiares y todos los que estén aledaños. Una de las preguntas también que nos gusta saber, ¿cuál es su hoja de vida en sus estudios realizados? Bueno, sería una linda historia poder recordar cómo se inició mis estudios, ¿no? Yo provengo de un barrio en el cantón Chogualpamba, en ese entonces pertenecía al cantón Catacocha, en la provincia de Loja, en Ecuador. Una campiña muy hermosa, un lugar bonito donde hay buena producción. Apenas se logró tener una escuela y ahí fue donde yo ingresé por primera vez al primer grado, se llamaba en ese entonces. La escuela se llama 12 de febrero hasta la actualidad. Y bueno, una vez que terminé la educación primaria, era difícil el acceso porque en ese lugar no existía un colegio. El único colegio que había a nivel de la parroquia era el colegio nocturno Chogualpamba, en el cual mis padres experimentaron conmigo a ver si yo podía continuar los estudios allí, porque vieron en esta persona un niño en ese entonces, un joven de que era reclutado por el estudio, ¿no? Entonces cualquier sacrificio hicieron con el fin de matricularme en el primer curso. Pero como usted conoce y sabemos que la educación en la área rural siempre ha sido bastante atrasada, entonces ellos no se sintieron conformes, ni yo tampoco, con el estudio que recibía. Quería más, por lo tanto tuve que exigir a mis padres para que me trasladaran ya en ese entonces a la ciudad de Loja, donde ya había algunos colegios, quizá pocos, pero ya habían 3 colegios interesantes como el Bernardo Valdivieso, La Dolorosa y el de los maristas que le llamaban. Bueno, yo ingresé a estudiar en La Dolorosa, en el colegio nocturno, en donde me daba la oportunidad durante el día laborar con mi tío en la carpintería y por la noche continuar mis estudios. Fue ahí donde yo me gradué como bachiller en Humanidades Modernas en esa época, la especialidad de Físico-Matemático y Químico-Biológico. Y algo que nos pueda contar cómo era de estudiante en esa época. Como estudiante, le voy a decir muy sencillo, ¿no? Puede ser, Sí. Bien, una vez que logré graduarme y por las condiciones económicas me veía un poco quizá limitado en poder escoger una universidad para estudiar. Ya en la ciudad de Loja estaba la Universidad Técnica y la Universidad Nacional de Loja, pero era bien difícil también desde en ese entonces matricularse por los costos. Pero en todo caso hice todo lo posible para matricularme en la primera promoción que había para profesores en primaria, pero no pude culminar en vista de que oportunamente tuve un trabajo, y es ahí donde yo tuve que trasladarme al cantón Chinchipe, en la provincia de Zamora Chinchipe, que era de difícil acceso. Sin embargo, había las plazas de trabajo y pudimos ingresar a trabajar ahí. Y ahí fue cuando no pude terminar yo mi carrera en docencia en primaria en la Universidad Nacional de Loja. Es posteriormente, cuando ya estaba laborando como docente, que el Instituto de Cariamanga nos dio la oportunidad de hacer un convenio con la Dirección de Educación y terminar de hacer nuestro estudio quizá superior en cuanto a ser profesores primarios. Posteriormente, ya enrolado en la vida profesional, requería de continuar con mis estudios, por lo que tuve que matricularme en la Universidad Católica de Cuenca. Gracias a los directivos y gracias a esta universidad, que es una universidad muy buena, muy importante en la ciudad de Cuenca, nos facilitó que todos quienes estábamos ya en la carrera docente podríamos continuar hasta culminar nuestra carrera. Es así que logré graduarme de licenciado en Ciencias Químico-Biológicas y Ciencias Naturales. Entonces tengo más bien mi título de licenciado para poder laborar en colegio. Sin embargo, lo hago a nivel primario, que es también
me satisface hacerlo, ¿no? Una linda historia. Y cuéntenos, en aquella época de estudiante, ¿cómo era usted? Muy bueno, la vida de estudiante, al menos yo, era muy sencillo, porque provenía de un hogar así mismo modesto y sencillo. Sin embargo, muy dedicado, porque yo le tomé al estudio como una fortaleza para poder en lo posterior ser algo en la vida, es decir, ser un profesional a carta cabal. Y desde ahí fue cuando fui tomando mucha inclinación por ser educador, ¿no? Y más que todo, viendo el ejemplo de mis profesores que me enseñaron, como era Walter, como era Clara Mera, el papá de esta señorita que era don Antonio Mera, que eran muy dedicados a las artes manuales, a la enseñanza. Eso me motivó para que yo me dedicara a ser profesor. Y bueno, como estudiante, como digo, sencillo, pero bien dedicado a eso, cuidadoso, limitado en tantas situaciones, porque usted sabe, en las ciudades ya había juventud en ese entonces un poco pervertida, que se dedicaba a hacer otras actividades y no al estudio. Yo tenía que limitarme a eso, de irme a las fiestas, de irme a los programas, porque más me preocupaba es ver si yo podía aprobar mis estudios para lo más pronto tener con qué dedicarme a trabajar, en qué poderme emplear, ser un estudiante graduado con buenas notas, ser capaz que yo pensaba, ¿no?, que de esa manera me van a tomar muy pronto en cuenta para poder trabajar y defender mi vida, ¿no? Ser el mejor de entre los demás estudiantes. No tanto ser el mejor, pero sí salir con una calificación que me permitía o que me permita ser reconocido, porque en ese entonces decía, bueno, termina los estudios y tendrás un trabajo. Pero entonces eso nos preocupaba, bueno, entre otros estudiantes, pero a mí personalmente me preocupaba, bueno, tengo que ser un buen estudiante, tengo que demostrar que tengo buenas calificaciones y entonces seré tomado en cuenta. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando como docente? Bueno, llevo ya en la docencia primaria, estoy por los 30 años, es como la cera que se la coge en las manos y uno la moldea. Igual entonces a esas mentes sencillas, nuevas, tiernitas, uno las tiene que moldear. De ahí la importancia de ser un buen maestro y conductor de esas edades, de esas conductas, de esas personalidades.